por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Es momento de poner la lupa a los eventos globales más relevantes, con un análisis detallado, entrevistas exclusivas y una visión profunda de los acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos al Mundo en Contexto Radio, con el periodista Carlos Arellano. Muy buenas tardes, 2:02 de la tarde, saludos desde Caracas, desde la cabina de Venezuela News, ese servidor Carlos Arellano Solórzano, complacido como todos los miércoles a las 2 de la tarde, en acompañarles en esta revisión que hacemos por temas relevantes de la actualidad internacional. En la jornada de este miércoles, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos presentó ante el organismo de las Naciones Unidas un informe sobre lo que ha sido el desempeño, la operación, el desarrollo de los ataques indiscriminados de Israel en contra de Gaza, tomando en particular solo 6 eventos, solo 6 bombardeos entre octubre y diciembre, en donde deja serias preocupaciones sobre el respeto de Israel a las leyes de la guerra. Hablan de serias preocupaciones, todavía no terminan de calificar esta situación, solo sugieren potenciales condiciones de ataques deliberados en contra de los civiles, devastación deliberada contra infraestructura civil, el no discernimiento entre los objetivos que atacan y el armamento que emplean, que genera daños indiscriminados sobre la población o las áreas a las que van dirigidas. Recordemos, Gaza, hasta antes de este conflicto, era el territorio con mayor densidad de población en el mundo. Poco más de 300 kilómetros cuadrados, más de 2.2 millones de personas. Y en la actualidad, más de 1.700.000 como consecuencia de estos bombardeos indiscriminados. 1.7 millones son desplazados forzados, refugiados forzados dentro de su propio territorio y algunos de ellos que se han desplazado fuera de su país. Para estar revisando este tema, en esta oportunidad, tenemos un invitado acá en la cabina, el primero desde que comenzamos en Contexto Radio, el doctor Silio Sánchez. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Jurídicos Venezolanos y vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con quien también queremos explorar lo que ha sido el desarrollo de la posición de nuestro país respecto a esta situación, a este conflicto, guerra, genocidio, matanza, en donde vamos a revisar también cuáles serían los términos apropiados para abordar lo que viene sucediendo de manera preocupante desde el 7 de octubre del año pasado, pero que no comenzó justamente en esa fecha. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, realmente sí, es un conflicto que uno puede revisar incluso a través de cualquier medio digital. Pueden poner consultas de pronunciamientos históricos. Hay un pronunciamiento de Fidel Castro de 1979, donde ya hablaba del genocidio que se comete contra el pueblo palestino. Es un hecho histórico reconocido internacionalmente, no es nada nuevo. Se habla, bueno, incluso anterior al propio reconocimiento del Estado de Israel, al decreto de creación del Estado de Israel, que fue por vía de una resolución de las Naciones Unidas, pues a partir de allí es que se configura y se viene denunciando internacionalmente toda una serie de atropellos contra un pueblo que es el pueblo palestino, que es el pueblo originario de ese territorio, y que bueno, que de alguna manera viene a agudizarse todo este conflicto y a mostrarse, porque además tenemos ahora redes sociales que hacen posible ver más de cerca todo lo que viene sufriendo el pueblo palestino. Y bueno, se hace mucho más evidente la tragedia, el drama, pero además hay un avance en las armas, en el armamento que posee Israel, tanto por el avance tecnológico como por el crecimiento de Israel. Y bueno, evidentemente las dimensiones del genocidio son ya, o de este acto que yo sí, digamos, lo catalogo de una vez como genocidio, es realmente una cosa
extrema. Pues sería interesante seguir revisando algunos números que están en muchos medios de comunicación, pero que, bueno, muestran lo alarmante. Tú decías algunas cifras. Ahorita se está hablando de más del 70% de toda la infraestructura devastada, por ejemplo. Eso es como imaginar que Venezuela, los venezolanos se pusieran en el lugar de que el 70% de las viviendas del país, de la infraestructura, de la logística, de nuestros espacios donde se produce energía, de los centros de salud, de las escuelas, de los liceos, o sea, toda la infraestructura de un país devastada. O sea, eso es difícil catalogarlo de otra forma que no sea genocidio, porque además hay una disparidad enorme con relación a Israel, que evidentemente no tiene ningún tipo de daños de estas dimensiones en toda su infraestructura como país, y bueno, eso hace muy claro, pues, a los ojos del mundo la dimensión de este genocidio. Algunos de esos datos: más de 37.000 palestinos asesinados. Uno por lo general lee muertos, pero es que no murieron por razones, causas naturales, han sido asesinados. Más de 14.000 niños, y creo que me quedo corto en la cifra, es un poco conservador. Y el 70% de todas del general de esas 37.000 víctimas están comprendidos entre mujeres y niños. 77% de la infraestructura residencial civil ha sido destruida o dañada de manera severa. Más de 1,5 millones, 1.7 millones de palestinos viven en condición de refugiados o desplazados forzados, y 39 millones de toneladas de escombros han producido 8 meses de ataques indiscriminados por parte de Israel. Un aspecto importante también de este conflicto, más del armamento y de la hazaña con que el sionismo se ha empeñado y se ha enfrascado en contra de la población palestina, es el tratamiento discursivo, en donde se ha tratado de empaquetar, de revestir o de presentar la situación como un conflicto o una guerra, cuando tiene las características de ser todo lo contrario. Vamos a escuchar a continuación, Jonathan, por favor, nuestro operador, el sonido de la analista Susana Khalil, el primero, en donde nos habla precisamente y nos aclara cuál debería ser el término apropiado para abordar y describir lo que viene desarrollando desde hace 8 meses, en particular Israel en contra del pueblo palestino en Gaza. Y seguimos conversando con el doctor Silio Sánchez, acá en la cabina de Venezuela News Radio. Concerniente a lo que está ocurriendo en Palestina, exactamente en Gaza, hay 3 elementos que yo quisiera destacar. Es importante la conceptualización y los términos. Primeramente, el término de conflicto. Esto no es un conflicto, esto es una limpieza étnica que comenzó en 1948, cuando se impone en Palestina, desde Europa y por europeos, un régimen colonial denominado Israel. Punto 2. Esto no es una guerra. ¿Y por qué no es una guerra? Porque una guerra es cuando las partes confrontadas guardan similitud o paridad en cuanto a la fuerza militar o la fuerza armamentística. En este caso estamos ante una fuerza colonial que es la 5ª fuerza militar más poderosa del mundo, ante un pueblo que está prácticamente indefenso. No existe el ejército, la armada del pueblo nativo palestino. No tienen tanques, no tienen helicópteros, no tienen prácticamente nada. Entonces allí hay una asimetría. Entonces eso no se puede llamar guerra, porque no hay una simetría a nivel de el enfrentamiento militar de una parte a la otra. Entonces eso no es una guerra. Ahora, eso sí es un genocidio. Allí el término y el concepto genocidio es lo apropiado, ya que lo establece inclusive los estatutos de Roma, el artículo 6, en la que establece que cualquier acto perpetuado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, la búsqueda de la destrucción del mismo, ya eso está tipificado como un acto de genocidio. Eso es los estatutos de Roma, el artículo 6. También está el artículo 149, el Código Penal, que prácticamente establece lo mismo. Bien, escuchábamos a Susana Khalil desde Canadá. Ella también es productora y conductora del canal de YouTube Palestina, 11.000 años de historia, una
acostumbrada, leal, colaboradora de este espacio, escuchando su consideración respecto a cómo se debe observar y calificar lo que viene sucediendo en Gaza. No es guerra, no es conflicto, es genocidio. Doctor Silvio Sánchez, ¿comparte esta consideración? Sí, una de las cosas que quiero llamar a la reflexión, yo creo que, porque bueno, el que piensa en el dolor de un niño y el sufrimiento injusto cometido con respecto a un niño, un crimen, un homicidio, lo que sea, ya es doloroso, ¿no? Pero hablar de 15.000 niños es una barbarie, es una cosa que yo lo he dicho en algunas exposiciones con algunos estudiantes en algunas ocasiones y profesores también. Las palabras se quedaron cortas, o sea, nuestra racionalidad ahorita le cuesta explicar con palabras la tragedia que se vive en Gaza en este momento. Hablar de más de 15.000 niños asesinados. Yo voy a compartir otras cifras aquí, tratando de complementar algunas de las que tú has comentado. Estamos hablando, por ejemplo, de que los niños asesinados, ahorita se dice que ascendió a 15.694 niños y otros 34.000 están heridos. Estamos hablando ya casi de 16.000 niños y niñas, incluidos bebés, que esto es importante señalar. Pero eso dije que me quedaba corto, sí, 14.000. Sí. No, y son cifras, como lo dices, conservadoras, porque además, fíjate, aquí hablamos, por ejemplo, en estas cifras de otros 34.000 niños heridos, es decir, el doble, más del doble, heridos. Dentro de esos niños heridos, ahorita se citan como algunas cifras, por ejemplo, más de 1.600 menores desaparecidos bajo los escombros. O sea, explicar la dimensión de esta tragedia es muy difícil. Las palabras se nos quedan corticas, no hay palabra para expresar el nivel de sufrimiento, de tragedia que esto implica. Hablamos ahorita de que 1.500 niños perdieron sus extremidades. O sea, dentro de esos heridos hay 1.500 niños que perdieron sus extremidades. Hablamos también de de infantes que han padecido producto de la desnutrición, pero se está hablando también, por ejemplo, de que más de 3.000 pequeños en Gaza sufren desnutrición, con riesgo de muerte ya, 33.000 más solo por desnutrición, porque además hay que decirlo, parte de los señalamientos más graves con relación a este genocidio es que Israel, como potencia atacante en este caso, ha impedido el acceso de alimentos, el acceso de ayuda humanitaria. Entre esas, entre todas estas barbaridades, ya se ha señalado como la tragedia más grande en términos del número de muertes de agentes, de personal de las Naciones Unidas, periodistas. El asesinato a periodistas es una cosa realmente bárbara. 151 van hasta ahora. Y se dice, y bueno, algunos han señalado esto como un genocidio, infanticidio, porque además el número de muertes de infantes es una cosa que supera pues lo que cualquier guerra en general pudiera realmente comprometer. Si nos vamos concretamente en la guerra de Ucrania, uno no ve ningún tipo de cifras, ni Ucrania señalando a Rusia, ni Rusia señalando a Ucrania, de este número de muertes de infantes. Sabemos que el conflicto ucraniano empezó mucho antes con asesinatos desde el mismo gobierno de Ucrania hacia personas con una, convicción prorrusa, ¿no? Pero ahí nunca se señaló, ni desde Rusia, ni desde Ucrania, ni desde ninguna parte del mundo, el asesinato de niños en cualquiera de los dos bandos. Las guerras, con el nivel de evolución de los armamentos, tienen toda la capacidad de desarrollarse sin que existan este número de víctimas fatales, en este caso infantes, mujeres, ancianos. Hay tragedias, Carlos, que vale la pena señalar, porque además la posición de Venezuela, hay que decirlo, la posición de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, sostenida por nuestro jefe de Estado, por nuestras máximas autoridades, pero que han sido expuestas por Samuel Moncada como nuestro embajador allí, que son extraordinarias, son realmente, el 25 de abril fijaron una posición donde ya se describía muchas de estas cosas que estamos diciendo con las cifras que habían para el momento, y en esa postura, una de las cosas que se señala, que fue lo que levantó la alarma en ese momento, fue que encontraron en el hospital de Nasser 283 cadáveres enterrados, pero que además fueron hombres, mujeres, ancianos, fueron encontrados con sus manos atadas y despojados de sus vestimentas. El derecho internacional humanitario... fueron ejecutados. Claro, correcto. El derecho de guerra actual establece que si un prisionero se rinde o ya está sometido, o sea, una persona en guerra se rinde o está sometido, debe ser capturado, debe ser prisionero. Entonces, realmente uno ve, por ejemplo, cantidad de hechos en los que Rusia, retiene a soldados ucranianos y los presenta y, los captura. Procesos de canje luego. Claro, entonces
entre otras cosas, pero es que no estamos hablando de una época de la humanidad donde la gente hacía lo que le daba la gana con la vida. Lo que pasa es que estamos entrando a unos niveles, o este hecho ha expuesto frente a la humanidad, con la posibilidad que nos brindan las redes sociales, bueno, una atrocidad de unas dimensiones que yo creo que nuestro lenguaje no está en capacidad ahorita ni siquiera de expresarlo. Es una tragedia que yo siento que estamos profundamente limitados para poder explicar el nivel de dolor, el nivel de gravedad, el nivel de drama que vive la población palestina en este momento. Más de 1,5 millones de desplazados, tú lo mencionabas en cifras. Son cosas realmente, a uno le costaría mucho pensar. Venezuela, un país devastado completamente, más del 70% de todas las viviendas devastadas, con gente bajo los escombros, como ni siquiera tienes posibilidad de rescatar a la gente que está bajo los escombros porque no entra ayuda humanitaria, porque tienes, porque ha sido destrozada toda tu infraestructura. Es un drama de unas dimensiones que la humanidad en este momento, insisto, creo que no estamos en capacidad como humanidad completa de poder expresarlo. Y estoy seguro que van a surgir términos después de esto, así como se habló del Holocausto, después de aquella tragedia terrible que se cometió contra, en ese momento, el pueblo judío, pero también sabemos los comunistas, y bueno, muchos gitanos, eslavos también. Entre otros que fueron perseguidos por aquella barbarie pues, que cometió Hitler. Bueno, yo estoy seguro que van a surgir nuevos términos, porque estamos obligados a crear otro lenguaje para expresar la barbarie que se está cometiendo hoy día en Palestina. A la audiencia que nos está sintonizando a esta hora, que también nos ve por la señal en streaming de Venezuela News Radio a través de YouTube, estamos conversando con el doctor Silio Sánchez, profesor investigador del Centro de Estudios Jurídicos Venezolanos y vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Estamos conversando sobre el alcance, la magnitud, el desarrollo del genocidio desarrollado por Israel en contra de los palestinos en Gaza, el tema al cual en la jornada de este miércoles tuvo una presentación de un informe por parte del Alto Comisionado de los Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, el Alto Comisionado Volker Turk, que entre otras cosas en ese informe y que extrae o destaca agencias como France 24, no hay que decir fuera de toda sospecha de ser pro-palestino o pro-Hamás, como les gusta decir a los medios occidentales, destaca que la obligación de elegir medios y métodos de guerra que eviten o al menos minimicen en la mayor medida posible los daños a los civiles parece haber sido violada sistemáticamente durante la campaña de bombardeo de Israel. Todavía sugieren, desde las autoridades de las Naciones Unidas, que muy probablemente Israel no ha tomado esas consideraciones y que los daños que han sido causados sobre infraestructura civil y población civil probablemente hayan sido deliberados a pesar de todo el material, de toda la información disponible, como ya lo mencionaba el doctor Silio Sánchez, a través de las redes sociales y en particular de 2 canales que han sido o han dado la batalla contrahegemónica, que es Palestina Hoy en X, antes Twitter, y también en el canal de Telegram, en donde se publican imágenes realmente crudas, pero que son la respuesta comunicacional y humanitaria por parte de los agredidos para visibilizar y enterar al resto del mundo de lo que están haciendo. 37.000 hasta ahora el número de víctimas que se ha dado de manera oficial y conservadora. Para darle a las personas una magnitud al alcance de la cifra, esto pudiese ser prácticamente la totalidad de la asistencia. Y disculpa que ponga un ejemplo que pueda parecer banal, pero es como la concurrencia de todo el Estadio Monumental de Béisbol en Caracas. Imagínense a todos esos asistentes que desaparezcan de un momento a otro, es decir, que todos fallecieron y que la mitad de toda esa asistencia prácticamente son niños. Son niños y son civiles que no están en niños guerra. Y civiles, exacto. Como cualquiera que haga un pequeño seguimiento del conflicto Rusia-Ucrania, que está enmarcado en lo que pudiera considerarse una guerra, para poder diferenciar, puede ver cómo hay, bueno, bajas de soldados de un lado y del otro, instalaciones militares, y uno puede ver lo que históricamente Estados Unidos llamaba daños colaterales en sus guerras. Bueno, uno que otro incidente donde una zona de civiles
es afectada con unas bajas de 10, 5, 6. Que son insignificantes, y disculpen la expresión, al lado de lo que sucede en Gaza. Siempre dolorosa, siempre tragedia, siempre estamos en contra además de la guerra y en pro de la paz, como ha sido la postura de Venezuela, pero de alguna manera, frente a lo que está ocurriendo, el número de civiles asesinados, bueno, esto implica que la arremetida de Israel no es contra un ejército, que además no lo tiene formalmente en este momento Palestina, sino que es contra la población civil de Palestina. Es evidente, es un hecho profundamente evidente. Pero además es tan evidente, y esto es importante a los efectos de, digamos, entender lo que está pasando en el mundo hoy, que Estados Unidos, incluso Israel, siempre había tenido mucho más apoyo internacional frente a sus barbaries. Y en este momento la barbaridad llega hasta tal punto, el genocidio es tan evidente, que ya hay 147 países que en la ONU, de los 193 de la ONU, que apoyan la creación del Estado palestino, pero en medio precisamente de las medidas que se procuran para detener el genocidio, porque no ha habido manera de que Israel le preste atención a nadie. Bueno, ni siquiera Biden, pues, que estaba incluso, aunque sabemos que hay toda la complicidad y toda la incidencia de Estados Unidos en esta guerra, que es quien le provee las armas, es importante que nosotros analicemos este conflicto en el marco de la situación mundial que estamos viviendo, donde Estados Unidos, bueno, buena parte de su industria automovilística, en su industria en general, está por el suelo, y la que le queda es la armamentística, y necesita vender armas de guerra, y genocidios como este o la guerra de Ucrania son, por supuesto, espacios fundamentales para los intereses de Estados Unidos hoy. Doctor, ahora, antes de que desarrolle la idea, justamente Estados Unidos, la industria, el parque industrial militar norteamericano se viene sosteniendo y aceitando con la muerte y sangre de civiles, en particular de niños y mujeres en Gaza. Voy a pedir a nuestro operador, Jonathan, a que nos coloques el análisis, el segundo sonido de Susana Khalil, hablando justamente sobre el ataque directo y selectivo que hace Israel en contra de los niños y las mujeres. En este genocidio en curso que se está llevando a cabo en Gaza, Palestina, dentro de ese genocidio hay una particularidad, es el infanticidio también. ¿Y por qué el infanticidio? Porque forma parte de un genocidio que busca el exterminio de la población nativa, en este caso el pueblo nativo palestino, y asesinando a los niños. Eso quiere decir que no va a haber una futura generación, no va a haber futuros palestinos, ¿no? Entonces se trata de interrumpir la continuidad del crecimiento de la población nativa, en este caso del pueblo palestino. De hecho, voy a citar a la ucraniana judía que fue primer ministra del régimen colonial de Israel, que ella muy bien dijo en sus memorias que lo que más le preocupaba en la vida era el nacimiento de niños palestinos. Esto ella lo dice en la década de los 70. Sí, dentro de una visión lo tenía claro, ¿no?, el elemento demográfico, pero dentro de una inteligencia macabra de parte de esta ucraniana, eslava, no semita. Y también, por ejemplo, está el polaco David Ben-Gurión, que fue primer ministro del régimen colonial de Israel, que él decía: los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Entonces, no, los jóvenes tienen intacta la memoria de dignidad y de resistencia, porque la memoria es una resistencia. Y sin embargo, es por esto que estamos viendo la necesidad macabra, salvaje, inhumana, de asesinar a los niños, inclusive a las parturientas, porque eso implica entonces acabar con una futura generación. Y ellos mismos lo dicen así, inclusive matar a un niño, matar a una mujer embarazada, eso es como un trono, un doble trono, lo glorifican, lo vanaglorian, porque implica que ya no va a haber en el futuro más palestinos, más nativos. Entonces estamos ante una realidad realmente muy perversa. 2:25 de la tarde escuchábamos a Susana Khalil. Ella es politóloga, articulista de Al-Mayadin y también productora y conductora del canal de YouTube Palestina, 11.000 años de historia, apuntando sobre el detalle no menos importante, demasiado dramático, el del ataque selectivo en contra de los niños y las mujeres para afectar la demografía del pueblo palestino, que resiste cuando
sus mujeres y sus familias paren y dan a luz a niños. Parir es una forma de resistir desde la visión y la cultura palestina en el contexto del conflicto. Vamos a ponerle ese nombre cuando nos han dicho que lo más adecuado es el genocidio, la matanza, el etnocidio en contra del pueblo palestino. Estamos conversando con el doctor Silio Sánchez, invitado acá en la cabina de Contexto Radio, 2:26 de la tarde. Bien, fíjate, comentábamos importantes estos aportes pues que estás aquí trayendo al programa, pero por ejemplo mencionaba, ¿no? Esta tragedia, este genocidio es tan evidente ante los ojos de la humanidad que ya no se trata de países de izquierda y de derecha. La mayor parte de los países en el mundo, estamos hablando de 147 países que suscriben en la ONU actualmente el reconocimiento de Palestina como un Estado, pero en el marco de frenar el genocidio, porque esta no es una acción, desde hace mucho tiempo se viene conversando y muchos países han suscrito este tipo de resoluciones, pero esto se está haciendo en el marco de frenar el genocidio. Estamos hablando de 193 países, bueno, ya hay 147 que se han pronunciado a favor de la creación del Estado palestino. Yo estoy convencido, Carlos, te puedo decir aquí en este programa, falta muy poco para que la humanidad señale estos hechos de manera, vamos a decir, incontrovertida, como un genocidio, además un genocidio infanticida, como también lo hemos mencionado aquí, de lo más terrible que se ha podido vivir en la humanidad. Y yo creo que es importante que todos los pueblos, la humanidad, frente a estos hechos, fije postura, se informe, porque hay cantidad de acciones que se hacen desde los pueblos. Mira, nosotros estamos estamos tratando de promover unas informaciones, por ejemplo. La puedes compartir a la cámara porque también tenemos señales en streaming. Marcha en Estados Unidos en favor de Palestina, y aquí hay marchas en Washington, en Denver, en New York, en Chicago, que todos sabemos que han sido multitudinarias, pero además muy reprimidas, pero incluso en Japón hay marchas. Hemos estado sacando algunos afiches para mostrar. Corea. En Corea. Es impresionante, no se trata de países de izquierda o de derecha, se trata de la humanidad que está reaccionando frente a uno de los hechos más inhumanos, más terribles que puedan haber. Y yo creo que es importante que el ser humano actual se pregunte qué vamos a responder nosotros en unos años cuando los hijos o cuando la realidad nos pregunte qué hicimos nosotros frente a ese genocidio. Hay gente proponiendo el boicot de las marcas, hay grandes campañas en términos del boicot de las marcas israelíes o marcas internacionales que de alguna manera promueven o son parte de cómplices de este genocidio. Y la humanidad se está pronunciando, se está movilizando. Y yo creo que nosotros debemos decirnos a nosotros mismos qué haremos cuando el futuro nos pregunte qué hicimos nosotros por Palestina. Eso creo que es importante dejarlo sobre la mesa. Y una reflexión y una posibilidad para nosotros en la actualidad de qué podemos hacer o qué estamos haciendo por Palestina y por Gaza. Pudiésemos empezar, si bien no tenemos los medios efectivos materiales para poder incidir y cambiar en este momento la realidad, al menos podemos modificar la forma en que abordamos y conocemos y contamos lo que sucede en Gaza y con los palestinos, particularmente en Gaza. No es conflicto, no es guerra, es un genocidio y una matanza. 2:29 de la tarde, corresponde hacer nuestra primera pausa. Al regreso seguimos con el doctor Silio Sánchez, profesor de la Universidad Bolivariana de Venezuela, también vicerrector de esta casa de estudios. Al regreso vamos a compartir dos visiones de analistas que también nos han colaborado sobre este tema para el programa. Y continuamos con esta entrevista especial en Contexto Radio. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio.
Información, siempre en tu radio. 2:34 de la tarde, estamos de vuelta después de este temazo de Fito Páez, Mariposa Tecnicolor, una sorpresa aquí de nuestro operador Jonathan Martínez. Estamos abordando el tema del genocidio que lleva adelante Israel en contra de los palestinos en Gaza, con nuestro invitado acá en cabina, el doctor Silio Sánchez, profesor investigador del Centro de Estudios Jurídicos Venezolanos y vicerrector de Desarrollo Territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Junto a él también estamos explorando este tema con nuestros analistas invitados y colaboradores. A continuación vamos a escuchar la perspectiva, la opinión de la periodista Indú Anderi de nuestro país, donde ella hace referencia a que lo que lleva adelante Israel en contra de los palestinos es un etnocidio. Escuchemos. El pueblo nativo originario, indígena, como los beduinos de Yajalín, junto con otras tribus como al-Kabneh, al-Asashemé, al-Ramadín, los beduinos de Reshaida y otros pastores, campesinos, dedicados al cultivo de olivos, artesanos, pescadores, son el pueblo de Palestina. Es decir, el pueblo de Palestina es un pueblo nativo, indígena, originario, que está siendo acabado, que está siendo exterminado, que está siendo masacrado en un genocidio por parte del régimen terrorista de Israel. En 1948 se dio formalmente la ocupación de Palestina, luego de la declaración o de la sugerencia de partir Palestina en dos y darle más de la mitad a esa élite sionista de colonos europeos que llegaron a esa tierra palestina para invadirla y progresivamente durante 76 años apropiarse de prácticamente todo el territorio, asesinando, masacrando, desapareciendo aldeas completas. Este genocidio, esta limpieza étnica, este etnocidio se viene cometiendo desde el primer día de la ocupación. Y hasta la fecha, pues son cientos de miles de palestinos y palestinas asesinados, además de toda la diáspora palestina que fue obligada a salir de su territorio y en 5 generaciones vivir fuera de su tierra. Este es un pueblo que tiene por lo menos 11.000 años de historia y que arqueológica y antropológicamente se habla de que hay vestigios de vida en esa zona del Levante Mediterráneo, Levante Árabe, de más de 3 millones de años. Es decir, estamos hablando de un pueblo, de una historia, un pueblo con una historia, con un idioma, con una cultura que está siendo desaparecido de la faz del planeta. Bien, escuchábamos a la periodista Indú Anderi, también activista por la causa del pueblo nativo palestino, y más en el contexto del genocidio que lleva adelante Israel en contra de los palestinos en la franja de Gaza, quien nos remarcaba que lo que está sucediendo desde el 7 de octubre y en 8 meses es un proceso agudizado, acentuado de etnocidio. Vamos a escuchar ahora a Jorge Ramos Tolosa, él es profesor universitario en España, quien también nos despeja la duda o nos explica un poco sobre de qué va lo que sucede, de lo que se denomina como el conflicto israelí en contra de los palestinos, el cual a veces siempre se quiere presentar como un conflicto complejo, con características religiosas milenarias, y él nos indica que se trata de todo lo contrario, es un conflicto contemporáneo, político y colonial. Escuchemos. A pesar de que estemos hablando de la conocida como Tierra Santa y que diferentes actores palestinos e israelíes utilicen la religión como elemento legitimador y como elemento movilizador, no estamos ante una cuestión religiosa, sino ante una cuestión política y colonial que comenzó a finales del siglo XIX, cuando surgió el movimiento sionista en Europa, un nacionalismo colonialista que no representa al judaísmo ni es una rama del judaísmo, y decidió en ese momento, durante la Palestina otomana y después durante la época británica con el apoyo británico, conseguir o crear un Estado exclusivo mayoritariamente judío en el mayor territorio posible. Este es el axioma fundamental del movimiento sionista, que consiguió en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, construir ese Estado
exclusivamente o mayoritariamente judío en el 78% de Palestina, pero este colonialismo de asentamiento sionista israelí no acabó durante la Nakba palestina de 1948, sino que continúa 76 años después a través, lo más básico, lo más importante, de ese deseo de colonialismo de asentamiento, de sustituir a la población nativa, a la población indígena palestina, por colonos judíos, y esto a través de la limpieza étnica drástica y gradual, a través de la colonización, a través de la ocupación militar a partir de 1967 y también desde el pasado mes de octubre de 2023 a través del genocidio. Entonces es muy importante entender que durante más de 1000 años Palestina ha sido muy diversa, han habitado personas musulmanas, judías, cristianas y de otras minorías, y que solo a partir de finales del siglo XIX, cuando llega el sionismo y quiere que ese territorio sea exclusivamente judío, es cuando se desencadena el problema. Hay que tener en cuenta que sionistas, colonos sionistas, el ejército israelí, han atacado y atacan sistemáticamente propiedades y personas cristianas palestinas. Por ejemplo, la gran periodista palestina, conocida en todo el mundo árabe, Shirin Abu Akleh, fue asesinada por el ejército israelí el 11 de mayo de 2022. Bien, escuchábamos a Jorge Ramos Tolosa, profesor de la Universidad de Valencia en España, quien nos compartía sus consideraciones respecto al conflicto palestino-israelí, en donde nos indica que no tiene características milenarias, por el contrario, es contemporáneo. No es religioso, sino un conflicto político y colonial. Nos repasaba que pronto se va a reeditar en la editorial Trinchera su libro Palestina desde las epistemologías del sur, una edición actualizada, y nos indica que estará en el fin de semana del 20 de julio acá en Caracas, en la Filben, presentando su libro. Esperamos que para ese momento haya mejores condiciones y circunstancias en Gaza y poder decir que al menos se ha detenido esta masacre en la franja de Gaza en contra del pueblo palestino. Estamos conversando aquí en la cabina con el doctor Silvio Sánchez Serpa. ¿Tus consideraciones respecto a esto que hemos escuchado? Bueno, interesantes intervenciones. Esencialmente el conflicto que se da en el Estado, bueno, en lo que sería el territorio de Palestina, donde se decreta la creación del Estado de Israel, es un conflicto geopolítico. Y es un conflicto geopolítico sobre el cual los venezolanos tenemos que estar muy atentos, porque hay que entender los tiempos de la humanidad. Nosotros venimos de una era colonial, ciertamente. El mundo se repartía, las potencias se repartían los países. Venezuela era, bueno, parte de España, pues para ellos, ¿no?, en términos de su reparto global. Y así toda Latinoamérica, y otra parte era inglesa, como lo viene siendo Canadá y Estados Unidos. Pero en ese periodo y posterior a ese periodo, uno de los países que perpetúa por más tiempo el orden colonial fue precisamente Inglaterra. Y dentro de eso, bueno, nosotros hemos escuchado la historia de Gandhi. ¿Contra quién peleaba Gandhi? Eran ingleses básicamente los que crearon el apartheid. O sea que no es una historia nueva, porque al fin y al cabo la fundación de Israel está apoyada e impulsada principalmente por una invasión colonial también sobre ese territorio de los ingleses. Y nosotros en Latinoamérica tenemos que estar muy atentos, porque esa expansión colonizadora de Inglaterra no solo abarcó África, Medio Oriente. Estamos hablando de que en América Latina las Malvinas hoy es todavía declarado territorio inglés, y estamos hablando en el cono sur, bueno, la parte extrema del cono sur, y estamos hablando, por ejemplo, de que la línea de Schomburg, con la cual intentan arrebatarle a Venezuela una parte del territorio, como es nuestra Guayana, fue precisamente el imperio inglés. Entonces, es muy importante que nosotros dimensionemos el problema de Palestina como un problema de la geopolítica y de bueno, probablemente lo que estemos viviendo como humanidad sea precisamente la caída de los órdenes coloniales, ¿no? Y esto, como la caída de todo imperio, suele ser realmente desastrosa, suele tener unos costos humanos muy grandes. Nosotros estamos frente a la posibilidad de la caída no de cualquier imperio, como cuando cayó el Imperio Español o cayó el Imperio Romano. Todo imperio tiende a caer porque los pueblos, por sentidos de dignidad, los seres humanos por sentidos de dignidad y de libertad, buscan su liberación.
El problema es que estamos hablando de la caída de un imperio en una época en que existen armas profundamente avanzadas, existen armas con una dimensión de destrucción como las armas nucleares gigantescas que nos pueden aproximar a una tercera guerra mundial que pudiera resultar desastrosa para todo el planeta, no solo la humanidad, el planeta completo. Entonces, esto hay que entenderlo en el marco de esos conflictos geopolíticos, porque esto no se da en cualquier momento, digamos, esta última agresión. Y bueno, se plantea que en la caída del imperio, el imperio necesita, por un lado lo comentábamos antes, vender armas, que es la única industria que le queda al imperio para oxigenar su economía, pero por otro lado, si quiere sobrevivir, necesita un sistema de exterminio humano más profundo. O sea, si quiere robarse el petróleo venezolano, no le debe bastar con, bueno, financiar a un grupo opositor para que sea gobernante. No, necesitan exterminar. Y por eso muchos del liderazgo que ellos promueven y financian en estos países son liderazgos con disposición genocida, con antecedentes, como agentes de la CIA, como agentes de Estados Unidos. Es como lo normal para ellos en este periodo. Con poca consideración de la vida humana, porque incluso plantean desde expresiones más pequeñas, pero bastante tóxicas en redes sociales, que son replicadores de ese discurso, normalizan prácticamente la idea de exterminar al otro porque justamente serían el causante de un daño generalizado en un país. Sí, yo no quisiera, digamos, yo procuro no llevar esto al terreno propiamente de la política porque me parece que trasciende la política, es algo que tiene que ver con la vida del ser humano, pero para llevarlo a nuestro terreno concreto, vamos al caso. El caso es que, por ejemplo, María Corina Machado, que está inhabilitada por pedir sanciones y bloqueo para el país, tuitea saludando a Netanyahu y apoyando el genocidio prácticamente que se comete, que es una atrocidad, una cosa. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo ese es el tipo de candidato que selecciona una oposición que supuestamente quiere la paz? Entonces, bueno, pero realmente tampoco es que sea el candidato que selecciona la oposición. Estados Unidos tiene una incidencia realmente muy fuerte, al punto, por ejemplo, de que el último candidato que ellos colocan para sustituir a María Corina no es un candidato de oposición venezolana. ¿Quién conoce a ese señor como político en Venezuela? Nadie. Es un agente de los Estados Unidos que está siendo impuesto por los Estados Unidos para responder a intereses que son muy macabros y además, bueno, que abiertamente declara un fraude electoral, que él va a ganar para darle el paso a quien apoya a Netanyahu, no solo en un Twitter, sino que además su último partido, 20 Venezuela, había firmado un convenio con el partido de Netanyahu. El partido Likud. Quien está liderando el genocidio y quien además en este momento está siendo acusado formalmente por un fiscal, el fiscal principal de la Corte Penal Internacional, como genocida, y que tiene una orden de captura como genocida. Esto es un hecho histórico de unas dimensiones, y la CPI, la Corte Penal Internacional, no es un organismo de la izquierda, nunca lo ha sido. Ni pro-palestino. Ni pro-palestino, ni pro-ruso tampoco. En lo absoluto. Entonces ya estamos hablando de unos niveles realmente atroces, Carlos, que me parece muy importante. Pero disculpe, doctor, me parece más atroz que luego de este planteamiento que es grave, haya personas, o eso se minimiza, no se menciona, o lo normalicen. Por eso es tan importante cuando preguntábamos, bueno, que cuando nos pregunten en el futuro qué hicimos por Palestina, un hecho importante es que es, bueno, generar conciencia, que la humanidad sepa qué es lo que estamos enfrentando y que podamos fijar postura y que haya la mayor conciencia. Si los venezolanos y venezolanas tienen la mayor conciencia sobre los peligros a los que podemos estarnos, digamos, sometiendo, con las imposiciones que se están generando desde el orden internacional en este momento hacia Venezuela, pues más posibilidades tenemos de evitarlo. O sea, si tenemos más conciencia de lo que está pasando en Palestina, si nos sumamos las acciones de repudio a lo que está pasando en Palestina, bueno, es la humanidad que está reclamando y tenemos más posibilidades de incidir en que este genocidio frene, que yo creo que realmente este genocidio ya está en las puertas de ser frenado porque la acción internacional de prácticamente todos los países y bueno, el mundo que se está levantando, el Papa Francisco, aquí tenía por aquí entre las cosas que hemos estado publicando, hasta el Papa Francisco, bueno, señala cómo llega el alimento, va la gente a buscarle y les disparan, porque es parte del drama tan terrible que estamos padeciendo. Sí, se refería al episodio de la tragedia o la masacre de la harina, creo que así le decían, que era un grupo de palestinos en Gaza esperando un camión de harina y cuando están ahí el ejército israelí los rodea y les dispara y los masacra. Más de 100 muertos en una sola jornada y que solo fue superada recientemente por el bombardeo, el ataque a un campo de refugiados en Nuseirat, creo que es el nombre, en donde mataron a más de 270 personas para liberar a 4 rehenes de Israel. Una desproporción
total. No estamos justificando en este sentido que hayan personas retenidas o no, pero hay que también tener un sentido de la congruencia y de la proporcionalidad. No, Matar a 270 personas para liberar a 4. Y en ese proceso de liberación, disculpa, fallecieron parte de los rehenes que intentaban rescatar a Israel con apoyo de los Estados Unidos. Y este es uno de tantos hechos como ese, y hay que decir también, Israel tiene a muchísimos cautivos palestinos, no desde ahorita, desde hace mucho tiempo, y los palestinos están exigiendo la vuelta. Niños incluso, que los tienen cautivos, y entonces, bueno, se arma un drama. Yo sobre esto digo, bueno, vean la película La caída del halcón negro, y cómo para los Estados Unidos, desde su propio cine, reflejan que ellos pueden asesinar a miles y miles de personas como si no fuera nada, para evitar un rasguño de un soldado de ellos, ¿no? Y las vidas de los demás no valen nada. Entonces, bueno, lo que está en juego es la humanidad en este momento. Lo que está en juego son grandes conflictos de orden global, de geopolítica, probablemente de superación del colonismo, de la era de superación del colonialismo en el mundo. Y bueno, hay que estar atentos y preparados también, y muy conscientes, y generar la mayor conciencia posible, Carlos. En la generación de esa mayor conciencia posible está configurado el contexto de las movilizaciones a nivel internacional que se están dando. En especial, se ha remarcado mucho las que se están dando en los Estados Unidos. Sobre ese tema, nuestro analista Tadeo Castiglione, colaborador, también nos menciona al respecto de la importancia que estas pudiesen tener para cambiar la mentalidad de la opinión pública respecto a lo que sucede en Gaza y la visión que tienen con respecto a Israel. Las protestas masivas a nivel internacional en apoyo a Palestina y a la Franja de Gaza son un reflejo de la indignación global ante los ataques sistemáticos del régimen sionista contra los civiles palestinos, que ha causado la trágica pérdida de ya más de 37.000 vidas inocentes, entre ellos mayoría de niños y mujeres. Estas manifestaciones a nivel internacional no solo muestran solidaridad con el pueblo palestino, sino que también buscan destacar la injusticia y la brutalidad de la ocupación israelí. En términos de imagen internacional, podemos interpretar que estas protestas están ayudando a cambiar la percepción del conflicto. Cada vez más personas en todo el mundo están reconociendo la opresión y el sufrimiento que el pueblo palestino ha enfrentado durante décadas. La amplia cobertura mediática de las protestas y las atrocidades en Gaza están sacando a la luz las violaciones de los derechos humanos y la desproporcionada violencia militar que Israel ejerce contra la población civil indefensa. Las protestas también están movilizando a la comunidad internacional para exigir un cambio. Gobiernos, organizaciones y ciudadanos están presionando por sanciones y boicots contra Israel, similar a lo que ocurrió durante el apartheid en Sudáfrica. Esta presión puede ayudar a un aislamiento diplomático y económico de Israel, lo que podría obligarlo a reconsiderar sus políticas opresivas y buscar una solución justa y duradera al conflicto. Además, estas manifestaciones están fomentando una mayor conciencia y educación sobre la causa palestina. Las historias de resistencia y resiliencia del pueblo palestino están llegando a audiencias cada vez más amplias, las cuales nunca se había dado anteriormente. Esto está generando un apoyo que trasciende fronteras y culturas, y este despertar global es crucial para mantener la lucha por la justicia y los derechos humanos en la agenda internacional. Bien, era el análisis de Tadeo Castiglione desde la Argentina, analista y experto en relaciones internacionales. Estamos con el doctor Silio Sánchez Serpa, profesor universitario y vicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Consideraciones al final. Bueno, fíjate, yo creo que es muy importante que nosotros enmarquemos todas estas acciones en una serie de acciones desesperadas de, bueno, una potencia hegemónica en su caída, en su decadencia, en su más terrible decadencia, porque hay que decirlo, y vamos a caracterizarlo en 3 hechos concretos muy rápido. Militar, Palestina, un genocidio, el uso de armas prohibidas, la violación de todos los parámetros de guerra jurídicos internacionales como el derecho humanitario, incluso el caso económico, las sanciones contra Rusia y el despojo de los recursos que le han tenido congelado a Rusia, que lo están haciendo últimamente, el robo de recursos.
Citgo con Venezuela, que intentan ahorita despojarnos una empresa que vale más de 15.000 millones de dólares. Una subasta forzada, ¿no? Una subasta forzada que es un robo contra el país, pero una cosa además que rompe todos los parámetros internacionales. La vicepresidenta de la República acaba de señalar y acaba de decir, bueno, ustedes hablan de que no hay seguridad jurídica en Venezuela. ¿Qué seguridad jurídica puede haber en Estados Unidos en el marco de este tipo de acciones donde una empresa que es nuestra, de todos los venezolanos y venezolanas, estamos hablando de una empresa que tiene más de 4.000 estaciones de servicio, tiene más de 3 veces las estaciones de servicio que hay en Venezuela, las tenemos nosotros, somos los dueños en Estados Unidos, y intentan despojarlo. En el orden económico es una cosa realmente absurda lo que pretenden, y es ya un tema de, buscar cualquier manera de despojar a los pueblos de los recursos sin ningún principio, sin ningún orden ético, sin ningún orden jurídico. Y el otro punto, voy precisamente al tema jurídico, es la devastación del orden jurídico internacional. Tanto en el desastre contra Palestina se viola todo el orden internacional, en acciones como la que se comete con nosotros contra Citgo se viola el orden internacional, pero hay mucho más. Todas las sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales, son absolutamente violatorias del derecho internacional. Pero llegamos al punto extremo en que Estados Unidos en este momento está planteando, y bueno, ya lo decidió en su Senado, sanciones contra la Corte Penal Internacional. Y no solo por lo que está haciendo, sino por lo que pueda hacer que afecte a sus intereses o a sus aliados. Esto es una locura y una aberración en el orden jurídico de unas dimensiones tremendas. A eso sumamos el asesinato a líderes iraníes en una embajada, bombardeando una embajada, el caso de Ecuador, que está respaldado también por los Estados Unidos, donde se captura a un ciudadano ecuatoriano que está protegido en una embajada por el derecho de asilo, rompen el derecho de asilo, están tratando de romper todo el marco jurídico, todo el avance que ha podido tener la humanidad en medio de esa sociedad hegemónica del mundo unipolar, dirigido por los Estados Unidos, por la hegemonía norteamericana, lo está destruyendo a costa de los derechos humanos, de la vida, de la humanidad. Y bueno, debemos tener la mayor conciencia de esto en el caso de nosotros también como venezolanos y venezolanas, como latinoamericanos, latinoamericanas, porque realmente es una barbarie lo que está pretendiendo el imperio norteamericano en este momento hacia los pueblos del mundo. Muchísimas gracias al doctor Silio Sánchez Zerpa, profesor universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, vicerrector de esta casa de estudios, dándonos sus últimas consideraciones respecto al tema que desarrollábamos en esta emisión de En Contexto Radio. Y lo último que mencionaba interesante, todo tiene que ver con todo. Pasamos de Palestina, sanciones a Rusia y el intento de despojarnos de la refinería de Citgo, la empresa venezolana más importante fuera de nuestro país. Cuando usted crea que nada tiene que ver con nada, todo está unido en geopolítica. Nada es casual, todo es causal, y Venezuela es un punto medular de estos conflictos internacionales. Así que no subestimemos a nuestro país y también la resiliencia que hemos tenido los venezolanos para resistir hasta ahora todas estas embestidas. 2:56 de la tarde, corresponde ya cerrar esta emisión. Muchísimas gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles por Venezuela News Radio 104.9 FM. Y con esto concluimos otra fascinante edición de El Mundo en Contexto Radio. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestra audiencia y a todo el equipo que hace posible este programa. Recuerden sintonizarnos